La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de... Ahora sí, muy buenas a todos ustedes. Para los que es la primera vez que están compartiendo con nosotros este webinar, mi nombre es Facundo Molina, director de MolFX, www.molfx.com, una organización dedicada a formar, a capacitar, a brindar seminarios, educación de trading en mercados financieros. Desde el año 2005 estudiamos las monedas, los commodities, los principales índices y hemos recorrido gran cantidad de los países de América Latina brindando seminarios presenciales, también los damos a modalidad de distancia. En este día lunes, 5 de agosto, como lo venimos haciendo ya desde hace algunos meses junto con XTV, compartimos nuestra visión de lo que entendemos va a suceder en la semana, dialogamos sobre cuáles son los temas de actualidad y tras todos estos hechos de actualidad económica que están impactando en los mercados y vaya que tenemos un inicio de semana movido, compartimos lo que entendemos va a ser relevante desde el calendario económico en la semana. Y por último nos vamos directamente a la parte de los activos, a los charts o a los gráficos y les brindamos nuestros comentarios sobre algunos de los principales pares de monedas, commodities, metales, Bitcoin, criptomonedas y en alguna de los activos que están cotizando y a partir del análisis técnico compartimos nuestras principales zonas a tener en cuenta para los próximos días. Así que en este nuevo día, ¿sí? Y compartiendo nuevamente la pantalla. Vamos a hablar un poquito de la actualidad, una actualidad que con algunas imágenes la comparto y creo que resumirían lo que fue este día lunes. Un lunes que viene de una semana muy movida desde el calendario económico. Para hacer un reconto de los hechos que hemos conocido la semana pasada, recordamos que en inicio de semana el Banco de Japón brindó sus comentarios tras su reunión de política monetaria, mantuvo los tipos sin cambios, sin modificación, acorde como se esperaba, y desde ya también manifestó su decisión, su comunicado de mantener sin modificaciones también en el futuro cercano. La entidad japonesa fue la primera que abrió la semana, sí, luego el día miércoles continuó la tal esperada cita de la Reserva Federal. Como todos conocemos, finalmente la Fed redujo los tipos de interés, la primera reducción del ciclo que mantuvo a Estados Unidos en expansión de tipos del 2008-2009. Finalmente la Fed recortó 25 puntos y por sorpresa de todos los que estábamos en el mercado, o la gran mayoría, ¿sí? Cuando una entidad bancaria recorta el precio del dinero suele haber un movimiento contrario de su moneda, un debilitamiento, pero como decíamos, por el contrario, lo que sucedió fue un movimiento al alza del dólar en el mercado de monedas ante el resto de las monedas, tanto la libra como el euro, como el yen, como el franco suizo, que son los mayors, los principales, y también sucedió algo similar con el dólar australiano y el resto de las monedas consideradas secundarias relacionadas a metales. Claramente el dólar fue por sorpresa favorecido del movimiento y lógicamente cerró una semana con idas y vueltas. Luego, el día jueves, ¿sí? Y acá sopesó la decisión del Banco de Inglaterra, ¿sí? Que más allá de que también mantuvo sin modificar los tipos, aparecieron los primeros miembros de la entidad que, más allá de que el voto fue unánime, su discurso sí fue un tanto mal comprendido por el mercado o recibido en forma negativa, y esto lo que impactó fue en la libra esterlina, la cual venía muy debilitada tras ascender Boris Johnson como primer mandatario, tras Theresa May, un
un candidato que es partidario de un Brexit duro y el cual trae incertidumbre a los mercados. Pero no fue solamente esto lo que impactó en el mercado, sino también, lógicamente, las noticias ¿cómo puedo decir? No desde el calendario, sino de los hechos, de los sucesos que empezaron a presentar incertidumbre general en los mercados. Y esta incertidumbre hizo un viraje muy relevante en los principales índices bursátiles. Por esta razón, sí es que algunas de las monedas de refugio mostraron fortaleza, tanto el franco como el yen, lo vamos a ver dentro del top 1 más. Pero bien, esta semana pasada, para dar inicio como base al webinar del día de hoy, fue muy movida del calendario. Diría que fue una de las semanas de mayor cantidad de noticias, porque sumado no solamente a los comunicados de los principales bancos, ¿sí? A nivel mundial, como decíamos, Reserva Federal, Banco de Japón, Banco de Inglaterra, ¿sí? Faltaría el Banco el Banco Central Europeo para completar los grandes 4 bancos. Se sumaron también los datos de empleo de los Estados Unidos. Y un dato de empleo el día viernes que en principio fue acorde a lo esperado, ¿sí? Se esperaba un dato favorable de la creación de empleo y finalmente el dato se dio, ¿sí? Acorde a las expectativas, fue un buen dato comunicado por el mercado y la tasa de desempleo finalmente se mantuvo sin cambios, se esperaba una caída, una suba de los desempleos, sin embargo terminó sin cambio. Esto el mercado de alguna manera lo minimizó, lo descontó, no tuvo grandes impactos, ¿sí? Y sopesó, o mejor dicho, prevaleció esa incertidumbre que se instaló sobre el cierre de semana, que empezó a impactar en los mercados de renta variable. Vimos un Wall Street darse vuelta y terminar en rojo, también los mercados europeos y asiáticos, y una sensación que, como podemos ver ahora sí con estas 3 imágenes que compartimos con ustedes, ¿sí? A partir de esta guerra comercial que inició Estados Unidos, que contestó China, que tuvo, ¿sí? Como decíamos hace un rato, el día jueves, un nuevo episodio donde Trump completó el listado de bienes que estaba exento de arancel y la cota de aranceles sí se incrementó una cuantía importante en perjuicio de China, como era previsible tras el cierre de los mercados con incertidumbre y en negativo por esta guerra comercial con un nuevo golpe, recibió su respuesta al inicio de esta semana, ni más ni menos con una devaluación del yen. Y esto, lógicamente, sí, es un ida y vuelta, un golpe y una respuesta, y ni más ni menos un impacto negativo en los mercados. Podemos ver la depreciación del yuan, ¿sí? Desde que empezó esta guerra comercial, allá por agosto del 2015, que se veía venir por varios de los principales analistas y que, como vemos, no solamente se mantiene, sino que parece que extender y profundizarse en el tiempo, ¿no? Acá podemos ver la evaluación del yuan, cómo fue perdiendo, ¿sí? Valor frente al dólar, y en estos momentos, acá ya en el 2019, iniciado el mes de agosto, encontramos niveles, ¿sí? Mínimos en los últimos 4 años. Bien, comentarios, preguntas que nos quieran acercar, las voy leyendo, ¿sí? en la medida de pausas, ¿cómo se llama? A través de del formato de preguntas y respuestas. Ahora bien, ¿qué se espera esta semana desde el calendario económico? Y como antítesis de lo que observamos la semana pasada, que decíamos fue una de las semanas de mayor movimiento, sobre todo por la publicación de entidades de relevancia. Si hacemos memoria, tanto los bancos centrales, cuando tienen oportunidad de manifestar comunicados a través del calendario económico, como también los datos de empleo de Estados Unidos mes a mes, los primeros viernes de cada mes, suelen ser los momentos de mayor amplitud de precios, de mayor volatilidad, no solamente durante el anuncio, sino también unos minutos antes, amplitud de spread en los diferentes pares, en los commodities, y importantes recorridos de precios, ¿no? Hablamos siempre de la media histórica de movimientos. Todo esto se concentró en la primera semana de agosto y claro que sí que los hubo. Y además, sí, el anuncio de Trump, sí, sobre nuevos aranceles a China,
que trajo incertidumbre, ¿sí? Y caídas en los mercados de renta variable y como consecuente fortaleza de los activos considerados como refugio que veremos en algunos momentos. Esa semana tan cargada es seguida, ¿sí? De alguna manera como un principio de alternancia por un calendario bastante pobre en la semana actual. En un día lunes que tan solo tuvo el ICM de servicio de Estados Unidos, ¿sí? Esta encuesta que mide, ¿sí? A partir de los principales gerentes de compra de las empresas de servicios, la actividad, ¿sí? El PMI, Purchasing Manufacturing, el IMS, quiero decir, que mide obviamente la actividad de servicios, que brindó un dato, ¿sí? En principio favorable y volvió a fortalecer al dólar en los mercados, ¿sí? Después tuvimos ningún otro dato de relevancia y más tarde, desde Nueva Zelanda, conoceremos el cambio de empleo y la tasa de desempleo, ¿sí? Atentos a aquellos que operan las paridades que contienen al dólar neozelandés. Mañana martes, y una jornada de un poquito mayor movimientos, no tendremos informes ni de Europa de relevancia, ni de Reino Unido, ni de Estados Unidos. Sí, tendremos los tipos de interés de Australia, ni bien iniciado el día, a las 0:30 Nueva York, 1:30 Argentina, y sin datos de relevancia en sesión europea y americana, como decíamos, en la apertura, ¿sí? De la nueva sesión, ya en horario GMT del día miércoles, conoceremos los tipos de interés de Nueva Zelanda y media hora más tarde la conferencia de prensa, una hora más tarde quiero decir la conferencia de prensa de la entidad. El miércoles 7 de agosto sin datos de relevancia, ¿sí? O por lo menos de alto impacto en los mercados. Día jueves 8, nuevamente sin datos de relevancia en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón. A las 21:30 horas Nueva York, 22:30 horas Argentina. Desde Australia conoceremos la minuta de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Y recién el viernes 9 de agosto tendremos los dos datos, por decirlo de alguna manera, de relevancia, tanto desde el viejo continente como también de América. A las 4:30 se conocerá el PBI y la producción de manufacturas de Reino Unido. Y a las 8:30, 4 horas más tarde, el cambio en el empleo y la tasa de desempleo desde Canadá. Dos datos que suelen también darse en forma simultánea. Uno mide un dato más rígido, ¿sí? Más estático, que es la tasa de desempleo, y uno más cercano, que es medido mes a mes, que es el cambio, la modificación en el empleo. Bien, preguntas, comentarios respecto al calendario económico, a los hechos que están sucediendo actualmente. Si no, los invito a irnos directamente a los gráficos y analizar en conjunto algunos de los activos que están teniendo movimiento y movimiento más que relevante, ¿sí? En estas últimas semanas. Bien, entiendo que escuchan claramente, pocas preguntas el día de hoy, más allá de que tenemos una sala muy concurrida. Bien, me van acercando preguntas, o si nos hemos quedado sin audios, también por favor alguno nos dé aviso. Mientras tanto, ¿sí? Vamos a analizar una de las paridades que la semana pasada, ¿sí? Tocó los mínimos anuales y hablamos del euro dólar. Fíjense algo relevante que estamos observando, ¿no? Una tendencia claramente bajista, y después de tocar en dos oportunidades la zona de 1.11, 1.1110, el viernes pasado, el euro dólar, ¿sí? Como fortaleza del dólar, como también debilitamiento del euro. No hay tampoco noticias relevantes, ¿sí? que indiquen recuperación de la actividad económica en la eurozona, hacen que también el euro haya tenido una debilidad. Y como podemos ver en los gráficos del Xstation, el euro tocó mínimos cercanos a 1.1020, 1.1025, superando unos 80 puntos los mínimos del año, desde donde salió impulsado, ¿sí? Esto fue en las últimas dos jornadas de la semana. Y más allá de los buenos datos de empleo de Estados Unidos del día viernes, esta incertidumbre, ¿sí? Sopesó, tuvimos una recuperación del euro, y algo que nosotros los técnicos que observamos los gráficos le damos mucha relevancia. Fíjense que esa vela roja nos regaló, ¿sí? La voy a ampliar un poco más,
me refiero a esta vela roja de cierre semanal, más allá que fue roja en sentido negativo, en donde los cierres son por debajo de las aperturas, lo que observamos es un fuerte rechazo a los mínimos y un cierre cercano a las aperturas. Cuando sucede esto, si este impulso alcista del cierre de semana suele ser seguido de lo que estamos observando esta semana. Obviamente que esto golpea el dólar, no solamente obviamente por el reflejo lógico y explicado desde el punto de vista fundamental de esa disminución del precio del dólar a partir de la Reserva Federal, sino también una fortaleza del euro en el inicio de esta semana. Más allá que no hay ninguna hecho relevante que explica la recuperación del euro desde lo fundamental, claramente hay acciones que lo están elevando y no solamente el debilitamiento del dólar en general. ¿Por qué? Porque también lo vamos a ver en otros activos dentro de un rato. Pero como decíamos recién, ese rechazo de mínimos, ese cierre en máximos y el haber concluido la semana pasada por encima, ¿sí? O sea, el euro concluyó la semana pasada en un precio por encima de los mínimos anuales, claramente cerró en 1.1108, salvó la zona de 1.11, esto implica que no confirmó el quiebre y en caso de no volver a cotizar por debajo de 1.11, puede que hayamos visto los mínimos anuales del euro, ¿sí? Dicho de otra manera, 3 intentos fallidos de romper 1.11 son una medida importante, ¿sí? No suficiente para poder anticipar un cambio direccional. Pero, ¿dónde sería el nivel de precios que nos confirmaría ese cambio de tendencia? Bien, nosotros vemos una zona importante, ¿sí? Primero en 1.1025, que está un poco más arriba acá, trazado, y posteriormente la zona de 1.14, 1.1420. 1.1420 daríamos por quebrada esa línea directriz bajista, ¿sí? Que estamos observando, posible cuña, ¿sí? Bajista, estos patrones y estas formaciones chartistas que indican y se producen en movimientos tendenciales prolongados, cuando es quebrado en sentido contrario, en este caso al alza, nos indicaría un veloz movimiento al alza. Si no se extrañen que de quebrarse, veamos en el corto plazo, al euro, corto plazo me refiero a los próximos meses, al euro cercano a 1.1920, 1.1930. ¿Sí? Desde ya que es un escenario jugado, ¿sí? Sobre todo por la fuerte tendencia bajista que llevó a la paridad a estos niveles, pero los movimientos de la Reserva Federal, más los movimientos posibles, ¿sí? de la entidad bancaria europea, podrían indicar un fortalecimiento del euro de aquí en adelante. Bien, vamos también a analizar otras paridades y si ustedes desean que incluyamos algún activo en particular en el análisis de hoy, con muchísimo gusto, por favor, nos acercan en el sector de preguntas y respuestas. Y hago referencia a la libra esterlina, otro par ¿sí? Que también recibió un fuerte golpe la semana pasada. Fíjense que la libra esterlina alcanzó mínimos cercanos a 1.2076, ¿sí? Si uno puede ver en gráficos, son zonas de precios que no tocaba en mucho tiempo, ¿sí? Más precisamente desde fines del 2016, principio del 2017. Estos niveles, ¿sí? Que marcaron los mínimos 2016-17 y a partir de un hombro, cabeza, hombro invertidos, nos brindaron un movimiento de recuperación alcista importante, desde donde volvió a caer. La libra vuelve a estos niveles y en la jornada de hoy forma un mínimo muy cercano al mínimo anterior, unos puntos por encima, y cotiza en este momento en la zona de apertura una especie de doji en gráficos diarios si tuviésemos que trazarlo. De hecho lo vamos a observar claramente para poder confirmarlo. Entonces, clara debilidad de la libra, ¿sí? Abre una semana con un doji y más allá de tocar importantes movimientos cercanos a 1.2070, 2080, fuerte nivel de soporte desde el cual esperamos una recuperación y en principio una recuperación importante, ¿sí? La libra nos ha mostrado, vamos a
trazar, fíjense, desde el último movimiento bajista en gráficos diarios, si trazamos los retrocesos de Fibonacci, la zona de 1.2270, 2280, donde tiene el 38.2, va a ser la primera zona de resistencia, ¿sí?, donde nosotros esperamos una recuperación. ¿Qué queremos decir? Desde los niveles actuales podríamos observar una recuperación hasta la zona de 1.2070 y en caso de quiebre hasta 61%, cerca de 2380, 1.24. Para esto el nivel que tiene que romper y el cual ya tocó completando esta corrección sería la zona de 1.2190, 1.22. Entre 1.22 y 1.2280 nosotros trazamos el primer recorrido y por encima de 22.80 la zona a considerar va a ser 1.2380, 1.2390, ¿sí?, como niveles de resistencia. Desde ya hasta decir que en caso de que se quiebre el nivel de 1.2070, 60, cuando hablamos de niveles de soporte son zonas, no son precios fijos y de alguna manera finitos, sino al contrario, son niveles. Si llegamos a observar un quiebre, entonces sí estaríamos hablando de una presencia de un movimiento a la baja que podría llevar hasta 1.1820, si el objetivo en sentido bajista como primer movimiento. Bien, voy relojeando las preguntas y si tienen alguna inquietud sobre el euro, sobre la libra, con muchísimo gusto les voy acercando mis comentarios. Si no, quiero compartir un poco lo que está sucediendo con los índices bursátiles. Mientras cargamos la plataforma, entiendo una pequeña micro desconexión. Deberían estar nuevamente observando. Bien, algo importante y volviendo nuevamente al análisis de gráficos, en este caso el US 30, este contrato por diferencia que nos muestra el comportamiento y nos permite operar el Dow Jones en la plataforma del Xstation. Estamos observando, ¿sí?, cómo en semana fue formando máximos y quebrando los anteriores, ¿sí? Esto es importante porque es un patrón donde claramente la tendencia se mantiene alcista, pero empieza a desacelerar, ¿no? Esa fortaleza que tenía para volver a alcanzar estos niveles máximos tarda mayor cantidad de periodo de tiempo, mayor cantidad de semanas. Cae, corrige, sí, empieza el ánimo bajista, pero sin embargo no tiene la fuerza necesaria e inicia un nuevo movimiento al alza. Llegó cerca de 27.500 a la zona de resistencia, la cual, ¿sí?, a medida que fue formando estos nuevos máximos, necesitaba mayor cantidad de días para recuperarse y la imposibilidad de continuar nos marcó en el cierre de la semana anterior una semana bajista con un patrón rojo fuerte y el inicio de una semana que extiende las pérdidas de la semana posterior. Fíjense la caída fuerte que tuvo en estas últimas 2 semanas que englobaron a varias de las semanas anteriores y llevó a cotizar al Dow Jones, ¿sí?, a partir de este contrato por diferencia cerca de los 25.200, donde cotiza actualmente, zona del 38.2. ¿Por qué trabajamos y utilizamos los patrones, ¿sí?, a partir de los ratios de Fibonacci en esta secuencia que mide los retrocesos y más allá que tiene muchísimos años, sigue las aplicaciones, ¿sí?, a partir de esta secuencia que descubrió el señor Pisano, ¿sí?, Leonardo de Pisa, y que la vio en las estructuras dinámicas y que actualmente, ¿sí?, son muy aplicadas en los mercados financieros, sobre todo un mercado como el de monedas que tiende a la eficiencia. En estos niveles, sí, debería ceder posiciones y en caso de un quiebre veríamos una corrección mayor de este índice. ¿Y cuál va a ser nuestro nivel a tener en cuenta? El de la línea directriz en color amarillo. En este momento pasa, ¿sí?, cerca de 23.000, 23.100 va a ser el nivel que a nosotros nos va a marcar un cambio de tendencia en gráficos mayores. Mientras el Dow Jones se mantenga por encima de la zona de los 23.000, la tendencia se mantiene en sentido alcista con una lateralización, ¿sí?, que se observa desde
fines de 2017 y 2018, ¿sí? Donde más allá de que ha formado nuevos máximos, se mantiene con idas y vueltas dentro de cierto rango. Solo el quiebre de 23.000 y posteriormente la zona de 21.400 nos va a marcar un cambio de escenario de alza a la baja. Focos desde lo fundamental existen. Hablamos de la guerra comercial, hablamos de los problemas que están existiendo en este momento en el Golfo de Hormuz, con el tema de, lógicamente, del petróleo, ¿sí? De esas idas y vueltas entre Estados Unidos e Irán, y una guerra comercial que está clara entre Estados Unidos y China, pero cada vez agrega otros jugadores. Se agregó Japón, se agregó la eurozona y pareciera en este momento actual recién comenzar y todavía nos indica que hemos visto poco. Bien, vamos a analizar entonces, después de algunas de las paridades, después de algunos principales índices, algunos commodities, ¿sí? Cuando hacíamos mención el día de hoy que en momentos de incertidumbre hay activos que se fortalecen, ¿sí? Por un lado hablábamos del yen, por un lado también el dólar, ¿sí? En algunos contextos toma fortaleza, en este contexto que además se suma la reducción de sus tipos de interés se ha visto debilitado y en este caso lo que estamos observando es el oro, el activo quizás por excelencia en lo que implica refugio, ¿sí? Quebrar el margen superior de un triángulo, ¿sí? Ascendente que observamos en gráficos semanales y que veníamos haciendo mención y compartíamos los informes a través del correo y de la plataforma Xstation también en XTV. El oro que venía en caída y el último tiempo desde el 2013 comenzó a lateralizar y dejó de formar nuevos mínimos para formar ¿sí? Pisos ascendentes, o sea, cambió la dirección, tenía claramente una lateralización con una zona de cuello en lo que indicamos como cabeza y hombros múltiples invertido, un patrón explicado desde la psicología de masas que indica que todo lo que no puede ¿sí? caer tiende a subir, y fíjense que tuvo un intento, dos intentos, intentos intermedios, un intento mayor y después perdió velocidad, perdió fuerza y tras nuevos intentos, pero ya con menos fuerza que las anteriores, quebró esta zona de cuello, esta zona del neckline, formó un triángulo, superó máximos anuales en la zona de 1450 en este momento y hoy, sí, esta nueva semana, tan solo una jornada de cotización, observamos al euro por encima de 4.470, precios que no observamos en muchísimo tiempo. ¿Sí? Si no tuviese que ir más atrás, tendría que irse al 2013 aproximadamente para hablar de niveles de precio que no tocaba el oro. La tendencia es fuertemente alcista y nuestro objetivo, mencionado desde hace un tiempo, es cerca de la zona de 1750-1800. Previamente, si tenemos zonas de paradas, la zona de 1530-1550, posteriormente 1600, 1620 dólares, y luego la zona de 1660, 1665. Esos serían nuestros objetivos intermedios antes de alcanzar los niveles cercanos a 1750, 1800 dólares. Objetivo ¿sí? similar a la altura que tiene este patrón que indica cambio direccional. Mientras mantengo la imagen de fondo, me acerco nuevamente a la parte de preguntas. Día, o mejor dicho, webinar bastante tranquilo en semana, pero con muchísimo gusto los leo en caso que quieran acercar alguna pregunta o si no están escuchando correctamente, también quedo atento a sus comentarios. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno,
Entonces, ya dando por cierre este webinar de inicio de semana, donde, como hacíamos mención, intentamos compartir semana a semana todo lo que entendemos viene impactando en los mercados, los hechos, como está sucediendo esta semana, de que se reaviva la guerra comercial, los hechos, sí, pobres desde el punto de vista del calendario económico, con datos no relevantes desde las principales potencias, ¿sí? No tendremos informes de relevancia ni de Estados Unidos, ¿sí? Ni de la eurozona. Recién el viernes desde Inglaterra tomará mayor protagonismo los datos de los bancos de la Reserva de Australia, como también de Nueva Zelanda. Entonces, una semana más allá de la carencia de datos económicos, con un mercado volcado a lo que sucede entre China y Estados Unidos, también volcado a lo que sucede en los mercados de renta variable y de los activos refugios. Mencionamos el oro, también tengan en cuenta y vean lo que está pasando con el dólar yen, ¿sí? Con una fuerte caída de inicio de semana, también con el franco suizo, ¿sí? La divisa helvética también suele fortalecerse en momentos de incertidumbre. Y también tengan en cuenta estas criptomonedas, ¿sí? Monedas alternativas que han tenido mejor dicho, los últimos años un mayor protagonismo y se ven fortaleciéndose últimamente. En la próxima contaremos un poquito también nuestro análisis, por ejemplo, del Bitcoin, una moneda que ha mostrado una importante recuperación y parece prolongarse y continuarse en el tiempo. Desde el fundamento han hablado de la existencia de la nueva posible moneda de Facebook, Libra, pero también claramente las personas están buscando otros activos donde refugiarse y el Bitcoin llegó para quedarse y pareciera que vuelve a tomar aires alcistas. Si no hay dudas, si no hay ninguna pregunta, desde ya les agradezco su tiempo. También los invito a contactarnos a través de nuestra página web www.molfx.com. También hacerlo a nuestros correos electrónicos info@molfx.com, a través de Facebook o de Twitter o de LinkedIn, ¿sí? Buscándonos como MolFX. Les agradezco muchísimos a todos ustedes por participar, por acceder al webinar del día de hoy y desde ya una muy buena semana de trading. Hasta pronto.